finalizar la grabación. Ojalá puedan, digamos, entonces resolver las dudas también, cuenten con ello, para eso estoy, ¿cierto? No 24/7, pero estoy ahí por lo menos harto rato conectado a que me hagan todas las consultas. Y si me demoro en responder, siempre las respondo, pero es porque estoy en otra cosa, ¿cierto? En otras tareas, de las múltiples tareas que uno hace. Entonces la clase de lengua y comunicación, o lengua y literatura, como se les llama ahora, ¿cierto? Tercero medio A y B. Y el propósito del día es, como lo habíamos proyectado la semana pasada, revisar una editorial. ¿Qué es una editorial? ¿Para qué sirven las editoriales? ¿Qué características tienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la editorial. No en la editorial, ojo, que aquí la palabra editorial podría prestarse para una confusión. La palabra editorial no me refiero, ¿cierto?, a los que editan libros, ¿cierto?, a las casas editoras, que son las fábricas de libros, por así decirlo, ¿cierto? Los que se dedican a recoger los textos de los diversos autores, de compilarlos, ¿cierto?, de compaginarlos, de materializarlos en forma de libros. No, ese tipo de editorial no me refiero. Me refiero, ¿cierto?, a las editoriales o el editorial que aparecen en los periódicos y que van a representar de alguna manera los puntos de vista que tienen los medios frente, ¿cierto?, a los hechos contingentes, los hechos noticiosos. Ok. Entonces, antes de empezar, ya sabemos, ¿cierto? Tenemos que hacer una ubicación temporoespacial con respecto a lo que estamos haciendo, de dónde venimos y para dónde vamos. La semana pasada, el día 23, estuvimos ahondando en el sentido de la novela Fahrenheit. Y eso, yo siento y todavía tengo la sensación, no solo por la prueba, sino también por la clase que les hice en relación al libro, que no abarqué todo lo que significa la novela. Es una novela que podríamos considerar una novela capital, que es lo que quiero decir, digamos, que es una obra que constantemente hay que estarla revisando, hay que estarla poniendo, ¿cierto?, en análisis, trayéndola, ¿cierto?, a colación, porque obviamente su tema es todavía, ¿cierto?, un tema que está en boga y que está, ¿cierto?, en discusión. Es un tema el que trata, ¿cierto?, Ray Bradbury en esta novela vigente, ¿cierto? Dado que aparentemente estamos viendo una suerte como de distopía. Aparentemente, ¿cierto? La anticipación que él hace, pues él dice, de hecho, si uno saca la cuenta más o menos de 1953, él dice 40 años, han pasado 2 guerras nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, se entiende, 2 guerras nucleares, Guerra Fría, ¿cierto? Ese era el contexto en que él se proyectaba mentalmente de que podía suceder, y aproximadamente esos son más o menos 60 años, 40 más algo, ¿cierto? Ponte tú que sean 60 años, estaríamos, ¿cierto?, viviendo la distopía bradburiana. Nuestro tiempo actual sería, ¿cierto?, un tiempo de esta distopía. Y si lo ven, por todos los antecedentes que nosotros tenemos, ¿cierto?, en esta novela, las televisiones planas, ¿cierto?, la incomunicación producto, ¿cierto?, de la publicidad, del consumismo y todo eso, pareciera que estamos en una realidad, digamos, literaria de Bradbury. Bueno, detalle. ¿Qué haremos en la clase de hoy? Y por eso es importante la novela. Revisaremos, ¿cierto?, analizaremos una editorial. Entendemos, ¿cierto?, que una editorial tiene cierta importancia y es relevante poder entonces entenderla en su estructura, en su funcionamiento, en su propósito y básicamente reconocerlas, leerlas y integrarlas. Por eso estos valiosos aprendizajes lo son. Por supuesto que son valiosos, ¿cierto? Ya que las editoriales recogen los hechos de la contingencia y, por supuesto, nos permiten interpretar lo que van entendiendo los medios en su línea editorial, pero también nos permite a nosotros desarrollar nuestra propia opinión frente al medio y frente a los hechos. Son importantes. Allí yo les puse justamente el New York Times, generalmente en las ediciones antiguas, las clásicas, desde 1997, partían, ¿cierto? La portada del New York Times partía, ¿cierto?, con el cuerpo A, podríamos decir, partía con una columna de opinión, aquí encargada y la gente esperaba las columnas de opinión de los editores que se encargaban, ¿cierto?, las personas que estaban de directoras de este periódico. Entonces esperaban a la persona Profe, y de Roberta Smith, por ejemplo. Dígame. es lo que llaman editorial. Exactamente, es de eso estamos hablando. Y esa es la pregunta que vamos a usar para abrir el fuego. ¿Qué es una editorial?
Bueno, extensamente explicado, una editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo. Es decir, es un texto que mezcla estos dos elementos textuales, estos dos elementos discursivos. Expone un hecho y argumenta sobre ese hecho. ¿Ya? Normalmente no está firmado, o sea, no tiene el nombre de alguien. Aquí, claro, dice Roberta Smith, pero generalmente no lleva firma y si lo hace, eso explica de que el texto editorial representa al periódico y no necesariamente, ¿cierto?, a la persona que pone su firma. Es como más significativo decir el texto no tiene firma porque de alguna manera representa lo que piensan todos los que trabajan en el periódico. Periodistas, editores, etcétera, etcétera, columnistas, etcétera, etcétera, largo, etcétera. Normalmente no está firmado, normalmente explica, ¿cierto? Valoriza y juzga un hecho noticioso especialmente de importancia contingente, generalmente de política, es como lo que más trae a corazón, o hechos que son de mucho impacto social, de alta connotación. Se trata de una opinión colectiva en un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio, perdón. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la línea editorial, ¿se acuerdan? Yo les decía, identifiquen la línea editorial del medio. Me refería justamente al juicio, al pensamiento que de alguna manera representa a todos los trabajadores, todas las personas que trabajan en un medio de comunicación X, por ejemplo, el New York Times, o La Cuarta, o el Canal 13, o qué sé yo. Ok, en otras palabras, es la opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y está escrita según las experiencias de ese editor o de ese grupo editorial o editores. Se trata de un texto tradicional, es parte, digamos, de la tradición, de los primeros periódicos que se vienen editando, ¿cierto? Estas editoriales, vale la redundancia, y suelen aparecer situados en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. Aunque aunque la editorial no lleva firma, generalmente, ¿cierto? Ya que resume una opinión colectiva, hay periodistas encargados muchas veces, ¿cierto?, de su redacción, como que se van, de repente el grupo editorial, sucede, ¿cierto?, que el grupo editorial, ponte tú que esté conformado por 5 personas. Entonces, se van alternando la editorial. O cada uno escribe su editorial, ¿cierto? Y en conjunto deciden cuál de esas 5 es la que va a salir publicada al día siguiente. Están las famosas reuniones de edición, o reuniones de pauta, ¿cierto?, que se hacen en los medios de comunicación. Entonces esa es va a ser la postura que ellos van a decir, bueno, de las 5 opiniones, esta vamos a elegir la postura de Juanito, porque Juanito resumió mejor el tema, ¿cierto? Y lo trató mejor y sus argumentos son mucho más consistentes y representan a todos nosotros. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ya, los 5 votan. Y se publica, el otro día sale publicada, ¿cierto?, la editorial de Juanito, por ejemplo. Aunque editorial entonces no lleva firma, resume la opinión colectiva, ¿cierto?, del grupo de periodistas que se están encargados de su redacción, los llamados editores. En muchos casos, también lo escribe el director del periódico, o sea, se entiende que el que asume como director de un periódico o de un medio de comunicación, televisión, noticias, en el caso de los canales de noticias, valga la idea, ¿cierto?, son personas que han sabido, digamos, representar también a sus compañeros de trabajo, pues son directores, o sea, dirigen, son líderes. Entonces su opinión es súper importante de considerar porque es la opinión que más o menos defiende el medio frente a los hechos, frente a la contingencia. ¿Cuál es la función de la editorial? Tiene una función bien específica, ¿cierto? Básicamente la función de la editorial es, bueno, dice, tienen no una función específica, tienen varias funciones, pero la específica que yo destaco, ¿cierto?, es que explica los hechos y su importancia. O sea, si el editor se sienta a escribir una editorial, valga la redundancia, sobre un hecho, o sea, su opinión, si él que se sienta a escribir su opinión sobre un hecho contingente, es porque ese hecho contingente es importante no solo para él, sino también que él considera importante para que la gente también entienda, oye, el editor del periódico está hablando sobre este tema, o sea, es importante. O sea, es como no perdería el tiempo, dentro de todo el tiempo que se supone que tiene que dedicar a muchas otras cosas, de sentarse a escribir su opinión sobre un hecho contingente. Entonces, claro, esa es su primera función.
como destacar el hecho contingente y manifestar la opinión del medio frente a ese hecho contingente. También puede hacer una segunda función, ¿cierto? Esta idea de contextualizar históricamente o dar antecedentes acerca del hecho contingente. También puede hacer ciertas predicciones, no, o sea, no como adivinar el futuro, sí, pero sí más o menos estimular un poquito la opinión pública en torno, ¿cierto?, a lo que podría suceder frente a un hecho contingente, por ejemplo, a propósito del segundo retiro del 10%, que está discutiéndose. Entonces el medio puede decir, bueno, de ser aprobado, ¿cierto?, este segundo 10% va a significar también un nuevo triunfo de la ciudadanía frente a su necesidad y a sus demandas. O puede decir, de ser rechazado, el gobierno, ¿cierto?, va a estar firmando sus sentencias ¿cómo se llama?, de cierre anticipado de funciones, como se está pidiendo en nuestro país, ¿cierto? Que se anticipen las elecciones presidenciales. Claro, a propósito de la mala evaluación, estaría firmando, ¿cierto?, su condena al gobierno actual, no sé. Entonces, ese tipo de predicciones son a los que me refiero. Evidentemente, tomándole el pulso al acontecer noticioso actual, pues, y contingente del país, aquí de lo que se está, donde las papas queman, como se dice. También puede formular juicios morales y de valor, y ahí tengo un tema que es un poquito más controversial, porque las editoriales generalmente tratan de no vincular, sus juicios morales porque obviamente lo que buscan los periódicos, ¿cierto?, es ser pluralistas. Entonces, si ellos formulan un juicio moral o de valor, estarían, ¿cierto?, cayendo en una contradicción con esta idea de la pluralidad, de recoger todas las visiones y todas las opiniones. A menos que el juicio moral sea integrador, ¿cierto? O que considere todas estas visiones y que respetuosamente, ¿cierto?, se manifieste como juicio. También puede ser un llamado a la acción. De hecho, muchas editoriales a lo largo de la historia de las distintas naciones han sido también provocadoras, por así decirlo, de acciones sociales importantes, por revoluciones, incluso anticipando hechos de guerra, también dependiendo, ¿cierto?, del contexto en el que se vayan situando estas editoriales. Así, así de significativos son. Importante entender también que muchas veces los medios de comunicación juegan un rol súper importante en las decisiones que se toman a nivel país. Estimulan, ¿cierto?, a la gente a que, justamente a través de este tipo de texto, estimulan a la gente que pueda tener una opinión frente a distintos hechos contingentes y que asuman una postura. Entonces, esto como sale el jueguito, ¿cierto?, de las manitos, es un juego de equilibrio, ¿cierto?, entre lo que el bien social, ¿cierto?, y obviamente lo que el medio quiere difundir como opinión. Hay distintos tipos de editoriales, es cierto. Hay editoriales que son explicativas, por eso yo decía que la función fundamental de las editoriales por eso tiene esta idea, ¿cierto?, de lo expositivo, ¿cierto? Una editorial muchas veces como que desgrana un hecho noticioso, lo muestra de manera podríamos decir, es como una autopsia de un hecho contingente noticioso. Entonces, como que lo muestra desarmado, ¿cierto? Para que la gente entienda qué significaría, por ejemplo, que este segundo retiro del 10% esté afecto a impuestos. ¿Cómo explicar eso a la gente, por ejemplo? Porque todos hablan de, va a tener impuestos, pero ¿qué significa eso? Entonces, las editoriales podrían jugar a explicar a la gente qué es lo que significa y cuáles serían los escenarios posibles, ¿cierto?, frente a esas cosas que podrían afectar el segundo retiro del 10%. También pueden manifestar una tesis o una opinión, ¿cierto?, expresada claramente a través, ¿cierto?, de lo favorable o desfavorable que puede ser un hecho contingente y la reacción de la gente. Puede ser también en función de lo social, editoriales informativos, pueden ser, y generalmente lo son, interpretativos, es decir, ¿cierto?, mostrar más o menos qué podría suceder en casos hipotéticos. Muchas veces también son argumentativos, o sea, se muestran, a propósito de la tesis y de la opinión, muestran la disposición retórica de estas argumentaciones y contraargumentaciones para poder tratar lo que piensa el periódico frente a los hechos,
pero también afectar el ánimo, obviamente, y convencer, persuadir a los lectores. Lo que les decía recién, que tienen este poder estos medios de comunicación, justamente en este tipo de textos que son eh, mayormente significativos para la opinión pública. Y también son de acción, como les decía recién, llevan a eso, para que la gente tome una posición, una voluntad frente, ¿cierto?, a los hechos contingentes. O sea, juegan con la movilidad de los lectores. O sea, ¿se entiende? O sea, mientras más buenas sean las argumentaciones que esgriman los editores en sus editoriales, valga la idea, entonces, ¿cierto?, van a poder tener y contar con la voluntad del público lector para las decisiones que se supone que tienen que tomar informadamente, ¿se entiende? ¿Cierto? Esa es la influencia que tienen, y esa es la palabra clave, ¿cierto? A través de las editoriales, lo que muestran los periódicos y los medios de comunicación es cómo influyen finalmente, ¿cierto?, en el público lector. El equipo editorial es distinto dependiendo si se trata de un medio con modelo norteamericano o con modelo europeo, y aquí estamos como degradando el choclo bien fino. El diario norteamericano, o el formato norteamericano de periódico, estamos hablando occidentalmente, por supuesto, se establece una diferencia incluso física entre el departamento de noticias y el departamento ocupado de la página editorial. Este último tiene su propio director y su plantel de editores y depende o bien directamente del propietario del medio o bien de un director responsable de toda la publicación. ¿Ya? A diferencia del diario europeo, y la mayoría de los latinoamericanos lo son también, la mayoría, hay algunas excepciones, ambos departamentos dependen del director de la publicación. O sea, los departamentos de noticias y el departamento de sector editorial trabajan en conjunto y trabajan bajo la sombra, ¿cierto?, de un director general, podríamos decir, que sería el director de la publicación, que también es periodista y que también es ejerce como jefe de opinión. Además, no se establecen departamentos separados, sino que se apoyan mutuamente. ¿Ya? En este caso, el equipo editorial lo conforman los redactores, y muchas veces son los mismos periodistas que trabajan, ¿cierto?, cubriendo los hechos noticiosos, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga el medio de comunicación y el impacto y el tiraje que tenga, ¿cierto?, o los suscriptores que tengan, ¿cierto? Sí, pues los suscriptores podría ser como una buena forma de analizarlo, porque se entiende que muchos de estos medios que eran mayoritariamente impresos, hoy han sufrido, ¿cierto?, la transformación al formato digital e incluso, ¿cierto?, otros formatos multimediales, como puede ser, ¿cierto?, medios que tienen canales en YouTube o que tienen, ¿cierto?, derechamente páginas web que son muchas veces, ¿cierto?, plataformas multifuncionales. O sea, no solamente uno puede acceder a noticias, sino a videos, a columnas de texto, todo un sitio web, ¿cierto?, que tengan y que recojan no solamente lo que está pasando en el día, las columnas del día, los hechos noticiosos del día, sino una suerte como de depósito, podríamos decir, ¿cierto? Una suerte como de biblioteca de noticias antiguas, de ediciones antiguas, de columnas antiguas, por ejemplo. No sé cómo se han ido adaptando. Y esos son los dos modelos. Muchas veces también tenemos que entender que los periódicos trabajan en función de, aquí está la diferencia entre el modelo estadounidense, más que norteamericano, para ser más específico, y el europeo, cuando me refiero, ¿cierto?, a los países que pertenecen a la Unión Europea, que es más o menos, de hecho, de ellos, la Unión Europea tiene un organismo que justamente regulariza también la prensa internacional, y hay agencias que son internacionales que tienen justamente este trabajo de ser doblemente noticiosas y doblemente, ¿cierto?, eh, eh, de opinión, digamos, argumentativas. Esa doble función. Ahora, como les decía, no necesariamente estos sean los modelos que se van a utilizar en la prensa actual. De hecho, la prensa actual puede asumir el modelo europeo o el modelo norteamericano o puede integrarlos. Y perfectamente, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga y de la cobertura que tenga el medio, porque si es un medio local, pues tú, de aquí de Puente Alto, un periódico Puente Altino, un blog Puente Altino de noticias, no a tener, ¿cierto?, la necesidad de decir, vamos a trabajar según el modelo europeo, sino que se van a trabajar dependiendo, ¿cierto?, de cuántas personas funcionen dentro del medio y se distribuyen las tareas. A veces incluso yo he visto canales de noticias, ¿cierto?, en YouTube que están compuestas por muy poquitas personas.
y otros que son muy grandes como Deutsche Spiel, por ejemplo, que es un medio alemán que tiene un impacto, ¿cierto?, a nivel global. Yo muchas veces lo cito también en mis clases. O la agencia AFP, o Reuters, ¿cierto?, o la BBC, o CNN, etcétera, etcétera. Que son medios que están posicionados a nivel global. El equipo lo complementan colaboradores habituales del medio, que no están en la plantilla ni son periodistas profesionales, pero, cuentan con la confianza del medio y coinciden con su línea ideológica. O sea, son personas que son amigos del medio, por así decirlo, allegados al medio. Trabajan para el medio de manera informal. El verdadero proceso de editorial comienza en el editor, cuando el editor, ¿cierto?, de cierta manera, tiene esta dependencia respecto de algunos poderes, se manifiesta, ¿cierto?, su poder, su compromiso, de mayor o menor medida, y dependiendo, ¿cierto?, del diario y de la coyuntura que se esté suscitando. En general, tuve que haber de terremoto, una suerte como de tragedia mayor. Entonces, muchas veces se van a distribuir las labores de cobertura noticiosa, información también de ayuda, se supone, a través de esa información para que la gente tome decisiones acertadas con respecto a, no sé, a la contingencia misma del terremoto, como hecho noticioso. Y el editor se va a desprender de su función, digamos, periodística para tomar decisiones y juzgar, por ejemplo, el funcionamiento del gobierno o del Estado, ¿cierto?, en ayuda de las víctimas de ese terremoto hipotético que estoy inventando, por ejemplo. Entonces, ahí, claro, el rol del editor va a estar centrado, dependiendo de la coyuntura, como les decía, en atender eso, que es coyunturalmente algo más relevante que lo otro. Ahora, en general, la frecuencia de edición, y ese es ahí el trabajo, es diaria. O sea, todos los días aparece una editorial diferente. La editorial, por lo tanto, es el resultado del trabajo de un grupo más o menos numeroso de personas. Por eso coincido en que muchos periódicos toman la decisión de tener un grupo editorial, ¿cierto? Y un director que encabece, ¿cierto?, ese grupo editorial, y va tomando la decisión de quién escribe la editorial, de qué día, ¿cierto?, en particular, a propósito de la especialización del periodista, de la calidad de la editorial que haya producido también, etcétera, 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 ¿cierto? Entre ellos, el editorial no se publica, ¿cierto? A veces también puede ser que sea una editorial cada cierto tiempo, una vez a la semana, no sé. El editorial refleja la opinión del medio acerca de los temas relevantes que se están discutiendo en el país, por lo que viene de la mano de la actualidad. La política generalmente ocupa la mayor atención de los medios, por lo que las noticias de ese ámbito suelen ser el tema más recurrente de las editoriales. Asimismo, la economía, las decisiones económicas, que muchas veces son decisiones políticas, aunque continúa primando, ¿cierto?, la política en todas sus vertientes, la política local, la autonómica, la nacional e internacional. En escasas ocasiones el tema gira en torno al ámbito social o cultural, dependiendo de la coyuntura, ¿cierto? Estas pueden ir acompañadas de una imagen explicativa o del carácter, ¿cierto?, singular de lo que se está diciendo, ¿no? Eso es más o menos de lo que se podía desglosar, ¿cierto?, el trabajo editorial. Claro, dependiendo del volumen, ¿cierto?, de trabajadores que tenga el medio, entonces también se entiende el tiempo en que sean editadas estas, valga la redundancia, editoriales. ¿Cuál es su estructura? Básicamente la estructura de un texto argumentativo, ojo con eso, que cumple con la idea de mostrarnos a partir de un título, ¿cierto? Un título significativo, llamativo, que interesa a la audiencia, que llame la atención de los lectores, a interiorizarse justamente de eso, y que a partir de ahí se entienda también el tema del que se supone que está desarrollándose en la editorial. Luego viene una introducción, que serían los primeros párrafos, en donde se presenta el hecho, generalmente, ¿cierto?, el hecho que se va a argumentar o exponer, y generalmente también se presenta la opinión del medio, muchas veces, ¿cierto?, la tesis que podríamos considerar. Luego viene el desarrollo de un cuerpo que generalmente está
sustentado en argumentaciones, en datos, informaciones, ¿cierto? Que el editor ocupa para poder, obviamente, brindarle a la audiencia esta posibilidad, ¿cierto?, de entender el hecho en toda su dimensión. Es como bien claro y conciso dentro de todo, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cierto? Puede generar o no el apego del lector a propósito del pensamiento del medio. Finalmente está la conclusión, que suele ser un párrafo corto o par de párrafos, ¿cierto?, breves, en donde se enfatizan los puntos más importantes de lo que se ha expuesto, se presenta el razonamiento lógico, ¿cierto?, de que se supone que está operando en la argumentación, y se sintetiza, se redondea, y se invita a la audiencia, ¿cierto?, a tener una visión más clara, ¿cierto?, y más puntual acerca del tema que se trata en la editorial. Es como una invitación también ¿y qué piensa usted? Una cosa así, ¿cierto? Dejar la pelota dando vueltas, dando botes. Aquí tenemos un ejemplo del periódico El País. Esto es una noticia del año de la pera, pero para que no entienda, o sea, es de una editorial de una noticia del año de la pera, ¿cierto? Pero básicamente para mostrarles la estructura, que no son textos muy extensos, que ocupan un espacio preponderante en el periódico, si se dan cuenta, titular y de bajadita, ¿cierto? La editorial. Muchas veces dice editorial, como destacando, opinión editorial, ¿cierto? Y después columnas de opinión, no sé, cartas al director, que son los textos que tienen esta idea, ¿cierto?, de contener opiniones o argumentos. Ahí están los autores, estos son los directores del periódico El País en ese año, ¿cierto? 1982. Martín Aguirre, Washington Beltrán, Daniel Rodríguez, Larreta, ¿cierto? Y señala la fecha de fundación del periódico de 1918. Este es El País de Uruguay. Tenemos el título, no nos explicamos, que es un título así, ¿qué? Entonces como que el dice, ¿de qué están hablando estos chiquillos? No son chiquillos, generalmente son personas muy adulta. Ese sería el párrafo de introducción, primero, ¿se entiende? ¿Cierto? Después tenemos párrafos que son y pertenecen al cuerpo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y un último párrafo, un sexto párrafo, ¿cierto?, que vendría a ser la conclusión. No es necesario que la leamos, solamente para que entendamos, digamos, cómo se estructura, para que entiendan, digamos, que es básicamente la estructura de todos los textos que se aprecian de tener un orden lógico, ¿cierto?, de exposición, de presentación, de desarrollo, ¿cierto?, y de conclusión. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el medio de comunicación que contiene la editorial, o que se manifiesta a través, ¿cierto?, de esta editorial como un medio pensante también, porque los medios de comunicación son compuestos por personas, o sea, no son meras máquinas de reproducción de hechos noticiosos. También hay periodistas que tienen su opinión. Y aquí el ejemplo que les quiero proponer, a propósito, para que vamos acelerando. Ahí tenemos, ¿cierto?, el título de la editorial. Dice crónica, dice editorial. O sea, con mascarilla, dice la editorial. El editor es Sergio Maraboli, que en este caso es el director del diario La Cuarta. Tenemos, ¿cierto?, el posicionamiento, estamos hablando del periódico en que es publicado, sale una imagen que acompaña, ¿cierto?, el sentir del titular, y también, ¿cierto?, del medio en que está cubriendo, ¿cierto?, esta editorial. Tenemos parte del contexto, que vendría a ser la fecha, la hora, ¿cierto?, a propósito de qué quiero representar. Obviamente 2020, mascarilla, nos pega porque obviamente estamos en pandemia, entonces por eso tiene sentido para nosotros. Ok, ahí están los destacados, ¿cierto?, de lo que quiero decir. Y lo que dice Sergio Maraboli. Voy a hacerlo chiquitito para poder no tapar esto. Un año golpeado que viene de una crisis social incontenible. Un año con mascarilla. Es que el 3 de marzo de la séptima región, un médico de 33 años nunca pensó que su viaje a Singapur le iba a significar a su regreso convertirlo, ¿cierto?, en el primer caso de COVID-19 en el país. De ahí en adelante, el escurridizo bicho, comillas, dejó al mundo entero en cuarentenado, con cerca de 1,5 millones de muertes y una incertidumbre que me rodea hasta hoy, inmersa en una soterrada pugna
para bien, muchos menos para mal, entre varios laboratorios que aseguran tener la vacuna más eficaz a comienzos del año 2021. Mientras hace meses no había para cuándo, rusos, chinos y gringos se jactan de tener la jeringa más larga del planeta. Aquí el uso coloquial del lenguaje. Estamos hablando del medio de la cuarta. En la esperanza para volver a la vida normal, la misma que muchos cuestionan por ser monótona y fome, pero otra cosa es con guitarra. Nunca iba a ser tan importante poder ir a la plaza con un niño. Los resbalines están envueltos en plásticos, los columpios lucen vacíos, lucen varios con candados. Y este es nuestro 2020. No para olvidar, sino para decir que aprendimos a disfrutar de cosas tan pequeñas como la familia en medio de un confinamiento o a seguir añorando un beso en la mejilla de un ser querido. Porque en esos días el protagonista de la película es el codo, mientras la parte del cuerpo más útil para el ser humano, quizás la parte más útil del cuerpo para el ser humano, pero que ahora es la estrella de este film universal. Quizás la parte del cuerpo más inútil del ser humano, el codo, pero que ahora es la estrella de este film universal. Sirve para todo, hasta para pulsar el botón de un ascensor. Se ha aprendido mucho, la tecnología, las redes sociales y la web avanzaron a 1000%. Y nosotros, como diario, a la cuarta, tuvimos que correr para estar en el minuto, en el segundo, con la última información. Es que el chileno exige y lo sabemos. Por eso hemos crecido junto a ustedes. Con esta edición aniversario plastificada, como lo fue nuestro Copihue de Oro, sin público o el primer encuentro para comerciantes de manera online, que termina hoy con mucho éxito, queremos acercar a nuestros lectores a repasar este inaudito 2020 con un completo análisis de los hitos de este año que aún no termina. Hay de todo: ganadores, perdedores, casos policiales que marcaron la información, un 10% aprobado en el Congreso, más de una decena de precandidatos presidenciables, un Colo-Colo para olvidar, una U que la pelea con dudas y una selección que anda bien y a veces anda mal. O anda mal y a veces bien. ¿Para qué hablar de fútbol si la palabra es Diego? Nada más que Diego. Y sí, también abordamos todo el significado de los últimos días del Pelusa. Ahí tenemos esto, entonces la editorial de este periódico desde el 27 de noviembre, o sea, del viernes, no, del domingo. No, perdón, del viernes, sí. Los temas de los que habla esta editorial en particular, ¿cierto? Lo distinguimos: habla de Diego Maradona, centralmente, ¿cierto? A eso le da más cobertura, habla del coronavirus, de lo que significa la pandemia, y de la crisis en Perú. Es como a propósito de lo que está sucediendo en el mundo. Y ahí está, ¿cierto? El link, el enlace de la editorial. Para ir cerrando, chiquilines, bueno, hoy día reconocimos, ¿cierto? Lo que aprendimos hoy día, ¿cierto? Que sabemos que es una editorial, más o menos cuál es el aporte que puede hacer a nuestra formación de opinión, a lo que nosotros pensemos y digamos, o sea, con cierta propiedad. También juega a interpretar muchas veces los mensajes de los medios, perdón, las noticias de los medios. Entonces, es como una bajada de esa información, de esos hechos noticiosos, para poder nosotros entenderla de mejor manera. El editor juega eso. Y también porque manifiesta, quiera o no, ¿cierto? El hecho de que los periodistas que trabajan también tienen una opinión. Muchas veces se tienen que contener de decir lo que ellos piensan, entonces se canalizan esa opinión del medio a través de estos textos que son eh, y que les permiten a ellos, ¿cierto?, hacer esa opinión. ¿Cómo integramos estos aprendizajes a nuestras vidas cotidianas? Sabemos que eh, todo sirve a reconocer un tipo de texto, ¿cierto? A entender cuál es su propósito, cuál es su estructura, para quién está dirigido, ¿cierto? Todo eso nos sirve para poder mejorar nuestra comprensión lectora de las múltiples lecturas que vamos a hacer. Aquí se habla de la novela, un error. ¿Y qué vamos a hacer la próxima semana? Bueno, vamos a seguir trabajando, ¿cierto?, con estos textos editoriales. Vamos a ver otras editoriales de otros medios en particular para que tengamos, ¿cierto?, una mayor cobertura también de lo que son las editoriales, ¿cierto? Y podamos ver otros ejemplos. A lo mejor ver alguna editorial en otro formato también.
dentro de lo posible, ¿ya? Recuerden lo de las pruebas, están ahí, ¿cierto? Llamados a realizarlas. Cualquier duda, ya saben, dejen mi número de teléfono para que me pregunten, mi WhatsApp, ¿cierto? Para que me pregunten esas dudas que les puedan surgir. Cuídense harto, chiquillos, que tengan una excelente semana, que a poquito pongámosle el 100% a todo lo que se nos viene encima. Nos vemos. Cuídense, chicos. Chau, chau.